Es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la Caja Negra. Los maquinistas son maquinistas experimentados, no son, digamos que, muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad, y eso lo tiene que determinar la agencia en su reporte. Que para efecto de atender a las víctimas y a los familiares de las víctimas, a partir del día lunes ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas. Bueno, pues sin duda la noticia que aparece hoy desplegada prácticamente en todos los diarios de circulación nacional es la explicación de la fiscal general de la República respecto a la tragedia y el accidente del tren interoceánico a finales del año pasado, el cual costó la vida de 14 personas y todavía hay personas que con el paso de las semanas siguen, por supuesto, en rehabilitación después de este accidente. Escuchábamos la voz de la propia fiscal general de la República, de la presidenta, diciendo será todavía el curso de la investigación quien indique el por qué no se había señalado o se había mandado alguna alerta por el exceso de velocidad, no solo en el lugar de la tragedia, sino también en toda la ruta, que es parte de la investigación que se publicó el día de ayer. Pero bueno, como siempre, ante cualquier falla que tiene que ver con este medio de transporte, recurrimos al ingeniero Eduardo Ramírez Cato. Él es ingeniero civil con 45 años de experiencia en infraestructura ferroviaria. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Javier, muchas gracias a ti. Pues, ingeniero, te preguntaría, por supuesto, lo que una especialista en infraestructura ferroviaria escuchó ayer de la voz de la fiscal general de la República. ¿Te parece de alguna manera una historia verosímil? Hay todavía muchísimas preguntas al pendiente. ¿Qué tendría que resolver esta investigación? ¿Qué te pareció, ingeniero? Es una partecita pequeña de la historia, verosímil, porque ciertamente la caja negra no miente, entonces sí había exceso de velocidad, pero es, digamos, el hilo más delgado y más fácil por donde se puede romper esta situación. Hay muchas otras preguntas que salen que, bueno, no se pudieron preguntar ante el formato de presentación de los resultados. Que por cierto, perdón que lo interrumpa, ingeniero. A todos nos llamó la atención eso, ¿eh? Estamos haciendo un símil, estamos siendo como un espejo de lo que también seguramente usted también se enteró de lo que sucedió en esta tragedia en España, la manera en la que reaccionó el gobierno español y la manera en la que ha reaccionado el gobierno mexicano. Y tocas un punto muy importante y ahorita, por supuesto, seguimos con tu respuesta, pero es la manera en que el gobierno ha respondido a esto. Ayer nos pareció tan atípico que haya sido un video grabado, por lo menos el mensaje de la Fiscalía General de la República, cuando por lo general en este tipo de accidentes, en este tipo de tragedias, pues siempre se presenta, digamos, una conferencia de prensa con especialistas, con los investigadores, sí, con la figura tal vez más importante que es la Fiscalía General de la República, pero que se haya hecho en este formato de ahí les va un video y esta es la primera gran explicación. A todos nos pareció muy extraño incluso esto, ingeniero. Sí, creo que deja muchas preguntas. Desgraciadamente abrieron la puerta a muchas más preguntas que las respuestas que dan. Y entre ellas, evidentemente, pues bueno, todo va en contra del maquinista. Ahora escuchaba contigo, ya están también tras la pista del el garrotero. El garrotero realmente no lleva control sobre la velocidad del tren. El conductor, que es quien va junto en la cabina con el maquinista, pudiera ser quien tuviera algo de control. Si él percibió que iban a mayor velocidad, él pudo haber actuado de alguna manera. El despachador también, por supuesto, pudo haber advertido esto, pero de todos modos sigue siendo la parte más delgada, porque
Déjame decirte, si nos dijeron ayer que toda la vía y la revisión de los carros cumplían con la normatividad, pues bueno, de entrada déjame decirte que la velocidad oficial autorizada de 50 kilómetros por hora no cumple con la normatividad. La norma actual establecida por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario en el 23 indica que ahí no debería de rebasarse la velocidad de 39 a 43 kilómetros por hora. O sea, de entrada, a Entonces, ver, esto que estás diciendo importantísimo. Falta de información a la Fiscalía General de la República, por cierto, grave esto que estás apuntando. De acuerdo a una normativa entonces actualizada en 2023, ese tramo específico en donde ocurrió el accidente, de acuerdo a esta normativa, tenía que ser la velocidad entre 39 y 43 kilómetros por hora, ni siquiera los 50 que dijo ayer la Fiscal General de la República. así es, esa es una primera pregunta. Segunda pregunta, van a exceso de velocidad, pasan dos locomotoras por el tramo en donde hubo un descarrilamiento posteriormente, pasan a alta velocidad o exceso de velocidad y después viene el primer carro de pasajeros y sale. ¿Cuál es la explicación para eso? Un poco el símil que tú decías de Aramus en España, pasan 5 carros y el sexto se descarrila, pues hay que buscar una explicación porque eso no es lógico. Aun cuando estemos tratando aquí en el caso de una curva, allá en una recta, bueno, hay algo que hizo alguna diferencia. En el caso de Lo que Aramus, estás diciendo, y esto también es información importante entonces, pasan antes de digamos, del bloque que se descarrila dos anteriores igual a exceso de velocidad, y es hasta el tercero que se comente, digamos, esta tragedia. así es, si todo estaba bien, carros y vía, como dicen, ¿por qué pasan dos locomotoras primero y el tercer carro, que es el primero de pasajeros, descarrila? Ese es el que descarriló y generó todo el conflicto. Okay. Entonces, ahí esas explicaciones no las tenemos y son preguntas que, pues bueno, creo que no van a contestar fácilmente porque tendrían que responsabilizar a quien decidió usar unos carros muy largos para un tramo tan complicado con curvas tan cerradas como es ese que estamos tratando. Quizás sea el tramo con curvas más cerradas en toda la ruta entre Salina Cruz y Coatzacoalcos. Entonces, eso llevaría a responsabilizar a que quizá personas que no quieran. Por otro lado, también la vía no nos han explicado con detalle en qué condiciones estaban. Nos dijeron que la revisaron, pero hay varias dudas en la condición de la sobrelevación, la condición de los durmientes, el mismo balasto, los rieles desgastados que se colocaron de origen. Entonces, pues bueno, nos hace falta un poco más de explicaciones. Y es ingeniero, es cierto lo que dice. Si en cualquier lugar del mundo, si realmente se buscara una investigación seria, formal, se tendría que hacer una evaluación desde un ente externo. No podría, la Fiscalía, por supuesto, tendría que estar, digamos, enterada, por supuesto, con toda la apertura de la información, pero debería de haber un análisis externo de lo sucedido. ¿Para qué? Para que no hubiera este conflicto de interés en donde usted como especialista nos está diciendo, bueno, seguramente no se sabrá por qué en este tramo con rutas más cerradas se eligió ese tipo de trenes, que podría ser un señalamiento del por qué el descarrilamiento. Si, insisto, en otro país, en otras circunstancias, si se requiere una investigación seria, formal, que vaya a las últimas consecuencias sin conflicto de interés, tendría que ser una investigación externa y no solamente la Fiscalía General de la República. Algo que nos llamó la atención, seguramente a usted también, ingeniero, fue que se pudo hacer una cronología de la ruta, de cómo iba el tren, y durante una hora incluso se reportó que iba a exceso de velocidad. Entramos en donde supuestamente la máxima sería de 70 kilómetros por hora, llegó a estar a más de 100 kilómetros por hora. Pero no fue por un minuto, por un instante, por unos segundos, sino que se mantuvo durante muchísimos minutos, casi una hora, a esta velocidad, digamos que iba. Entonces el problema es, ¿hay algún operador de la ruta? ¿Hay alguien que le pueda decir al chofer, oye, llevas
35 minutos a un exceso de velocidad, estamos detectándolo. Vaya, faltan tantas cosas en esta supervisión, ingeniero. Claro, ahí el más próximo al maquinista es el conductor. Él se da cuenta que está excediendo la velocidad y él puede incluso operar un freno de emergencia si es que viera alguna anomalía, pero no detectaron. Entonces, mi pregunta es, ¿hicieron exámenes toxicológicos antes de subir al tren y ya cuando se accidentó el tren hicieron verificación de los exámenes toxicológicos de la tripulación? Pues bueno, son preguntas que quedan en el aire. A ver, ingeniero, vamos a ir a una pausa y regresamos para una conclusión. Estamos hablando con el ingeniero Eduardo Ramírez Catto. Y 3 minutos, tenemos esta plática con el ingeniero Eduardo Ramírez Catto. Él es ingeniero civil con 45 años de experiencia en infraestructura ferroviaria. Y bueno, pues ingeniero, también, digamos, se había hablado de pues como varios especialistas, incluso algo que platicabas al inicio de esta conversación, los expertos ferroviarios ven 3 posibles causas para el accidente. Una es que fue debido a un fallo en los frenos en las locomotoras y vagones, que en el caso del tren interoceánico son varios modelos de segunda mano construidos en Estados Unidos e Inglaterra en los años 70 y 80 del siglo pasado, reacondicionados. La segunda, como lo mencionabas, la velocidad permitida en el tramo de la tragedia no es compatible con la curvatura y la pendiente, llevando a este descarrilamiento. Y la tercera apunta a la forma de conducir del maquinista, que puede tener que ver con la falta de experiencia y de formación. Cada hipótesis, decía los especialistas, no excluye al resto. Pudiera ser una combinación de varias, ingeniero. Así es, mira, en todo accidente siempre influyen 3 especialidades: el estado de la vía, el estado de los carros y locomotoras y la forma en que se opera el tren. Aquí nos han dado una sola explicación. No, es raro que, porque precisamente si nos dicen esta es la única razón, el exceso de velocidad, pues entonces nos deberían de explicar por qué pasaron las 2 locomotoras primero y no descarrilaron. Sí, es un buen dato el que da. Es decir, a una argumentación hay una contraargumentación que debería de tener lógica, y todo debe de tener lógica haciendo armonía entre las 3 áreas. Eso ya nos daría entonces el escenario completo, pero como no es posible tener eso, surgen las preguntas y dudo que vaya a haber una investigación independiente. Ya tenemos la experiencia de Línea 12 y creo que no gustó mucho ese sabor de boca que dejó. Entonces, no sé cómo vayan a poder caminar para poder darnos claridad, que además, digo, quizá yo podría eximirme de tener mayor o de exigir claridad, pero finalmente las víctimas que perdieron la vida, los que quedaron dañados para su vida, pues ellos necesitan una explicación con la verdad. Así es, ingeniero. Pues insisto, nos parecía muy importante su visión como especialista. Quedan muchísimas preguntas, ahora más después de hablar con usted, varias muy importantes sobre el tema del exceso de velocidad. Y no se puede quedar aquí la investigación, ¿eh? No puede darse como cerrada la detención, que por cierto nos platicaba, como lo decías, mi querido David Galván, que no han detenido realmente al maquinista, sino que detuvieron al garrotero y el otro que iba a la mano derecha. Hay tanta nebulosa incluso alrededor de esto que bueno, pues vamos a insistir, por supuesto, con las autoridades. Ingeniero, muchísimas gracias por este análisis. Le mando un abrazo. Gracias, igualmente, Javier. Bueno, pues ahí está el ingeniero Eduardo Ramírez Catto, especialista, cerca ya de 50 años de experiencia en infraestructura ferroviaria. Nosotros vamos a lo que sigue.